Bienvenido. No, entonces, yo le traía una palabra, ¿no? Que siguiéndole a nuestra pastora, que ella nos predicaba el domingo, ¿no? Del reino de Dios, ¿no? O los hijos tienen que ser como el reino de Dios, dice, ¿no? O ella veía, ¿no? Que diferentes características de las aves que tienen, que son, dice, semejante al reino, ¿no? Que ella decía que las aves no ciegan, ni recogen, ni siembran, ¿no? Entonces, si ellos no entran al reino de Dios, ¿no? Entonces nosotros, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que sembrar, tenemos que cegar y tener ese depósito para poder llevar palabra a las naciones, ¿no? Entonces ella nos hablaba, ¿no? Que esa semilla, ¿no? La pastora nos hablaba de la parábola la semilla, cuando dice, ¿no? Que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Esa semilla, esa palabra que es sí, ¿no? Sí. Sí. Hola, ahora, ¿no? Entonces, como decía, como decía, ¿no? La semilla era la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, si tenemos la semilla, ¿no? A ver, yo les preguntaría, si uno tiene la semilla, ¿qué haría una semilla? La sembraría, ¿no? Para que pueda crecer y pueda aumentar esa semilla, ¿no? Entonces ella también nos decía que el que daba la semilla era Dios, que lo dice, ¿no? Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, ¿no? Entonces esa semilla lo provee Dios, nos provee. Nosotros como agricultor tenemos que sembrarla, esa semilla, que es la palabra. Sembrarla, la semilla, a otros, ¿no? Que no conocen la palabra, a llevarlos a conocer la palabra, que puedan conocer, que puedan ser también hijos del reino, ¿no? Que puedan entrar en el reino. Porque la pastora nos decía que las aves no segaban, no sembraban, no segaban, ni tampoco recogían, pero sí Dios les daba para poder comer. Entonces también hay gente que sí, ¿no? Les da, pero no pueden entrar al reino de Dios. Entonces nosotros, para poder ser ese hijos de Dios, tenemos que sembrar la semilla. Amén. Entonces, en Isaías 61:11 dice la palabra, ¿no? Nos dice la palabra, a ver, sí, 61:11,
Sí, dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, dice, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿No? Entonces, viendo, nos dice como la tierra produce renuevo, la tierra produce el huerto, ¿no? Viendo que hace brotar su semilla, dice, así Jehová, así el Señor hará brotar justicia, alabanza delante de todas las naciones. Llevará la palabra, esa semilla será llevado por todas las naciones para que puedan conocer. Entonces yo veía ahí, ¿no? Que viendo cuando habla de justicia, habla de equidad, habla de derecho, ¿no? Habla, entonces hace brotar esa justicia, esa equidad para que todos lleguemos, dice la palabra, todos que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, todos tenemos que llegar a la estatura de Jesús, ¿no? Cuando entendemos, cuando sembramos esa semilla. Y viendo en el original alabanza, dice ser claro, una palabra clara que podemos entender, ¿no? Porque si sembramos, yo puedo tener una semilla, pero puedo sembrarla, y si no, el que lo recibió no lo entiende, es que no lo he dado con claridad, no lo estoy dando con claridad, no lo estoy dando con ese entendimiento para que puedan entender, ¿no? Entonces, poder ser, porque muchas veces alabanza solo, no, sí, no digo que está mal que canten, ¿no? Que digo, solamente lo hemos visto, alabanza que es cantar, no solamente eso, pero alabanza es, el apóstol Pablo nos dice que el sacrificio de alabanza es frutos de labios que confiesan su nombre, que confiesan su propósito, que puedan hablar de ese propósito que cada uno de nosotros estamos llamados. Entonces, poder hablar con esa claridad, poder llevar, sembrar esa semilla con claridad, porque decía Dios es quien provee esa semilla y al agricultor, y como nosotros como agricultores tenemos que sembrar esa semilla para que pueda dar su fruto mañana, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? Porque dice ahí, hará brotar. Brotar es hará crecer, hará producir, hará germinar, ¿no? Entonces, en Marcos 4:14, entonces, no, cada uno de nosotros tenemos que portar esa semilla, portar ese recurso, portar la palabra de Dios, ¿no? Para poder entregar, pero con claridad, con entendimiento. Dice en la NTV, ponme. Dice, el agricultor siembra las semillas. A ver, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. No. Entonces, el agricultor es lo que dice, Dios da la semilla al agricultor. Y el agricultor dice, es que siembra esa semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Al llevar la palabra a otros estamos sembrando la semilla que nos dio Dios, que nos da Dios, ¿no? Al llevar estamos sembrando, ¿no? Entonces, pero tenemos que sembrar con esa claridad, con esa revelación que nos da, con ese entendimiento, tenemos que sembrar la semilla de Dios. Dice en Mateo 13:23, nos dice, ¿no? Que en la Reina Valera, ¿no? Sí. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ¿no? Entonces, dice el agricultor
siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Y dice, pero eso tenemos que sembrarlo en buena tierra, dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué hace? Da fruto. No. Entonces tenemos que sembrarla en buena tierra. Tenemos que ser esos buenos agricultores para que primeramente tengo que oír y entender la palabra. El apóstol Pablo oraba diciendo que se les abra el ojo del entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser abierto para poder entender la palabra de Dios. No, entonces dice el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, no, cuando entiendo la palabra de Dios, no, crezco, germino, produzco para poder dar fruto mañana. Pero si no entiendo, si la palabra es sembrada en mí, no entiendo, dice no prospero. No puedo dar fruto si no entiendo. No, dice el salmista decía, que el que no entiende, dice, es como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que dice que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no se acercan a ti. O sea que si no entendemos la palabra, prácticamente está diciendo que hay que traerlo como a la fuerza, y está ahí porque está, pero sin entender la palabra, ¿no? Sino que hay que ser con entendimiento, oyendo y entender la palabra. ¿Para qué? Para dar fruto. Porque si no entendemos, dice, vamos a ser sujetados a fuerza, sujetados para poder acercarnos. Si no entendemos, estamos lejos de la palabra, estamos alejados de la palabra, dice el apóstol Pablo, están lejos de mí, o también dice otra palabra, de labios me oran, pero su corazón está lejos de mí. No, por no entender la palabra, muchas veces estamos tal vez dentro de la iglesia, pero por no entender estamos prácticamente lejos de la palabra, lejos de Dios, sin entendimiento, porque no se me abrió el ojo del entendimiento, no puedo entender, y si no entiendo, no voy a dar ese fruto. No. Dice en Proverbios 2:9, en la NTV, dice, entonces comprenderás lo que es correcto, justo. ¿Eso era? A ver. Sí. No, será en otra versión entonces que pero bueno, dice, entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial y encontrarlo. Bueno, yo tengo otra versión, lo voy a leer acá, creo que será la Vélez entonces. No, me he confundido. Dice, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Entonces, si entendemos la palabra, dice, la justicia, ese derecho, esa equidad, esa igualdad que vamos a estar, dice, y todo buen camino, poder andar en el camino del Señor, dice, pues la sabiduría entrará a nuestro corazón. Cuando habla de corazón, también habla de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, pero mi entendimiento, mi pensamiento, pero cuando entra la sabiduría a mi corazón, voy a entender la palabra de Dios. La palabra de Dios estará en mi corazón, dice, y el conocimiento. Entonces llegaré a conocer la palabra y ese conocimiento me llenará de alegría. Pero si no entiendo, dice en el mismo Mateo 13, el 19, cuando habla, dice, si no entiendo, dice, la palabra del reino, dice, viene el malo y me arrebata lo que fue sembrado
en mi corazón, ¿no? Entonces, tengo que entender la palabra, porque si no estoy entendiendo, por más que me dan la palabra, viene, dice el malo, y arrebata de mi corazón esa palabra sembrada. Entonces, no voy a dar fruto si me es quitado esa palabra que es sembrada en mí, ¿no? Porque muchas veces solamente oímos, dice el apóstol Santiago, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Poder hacer la palabra, poder entender la palabra, ¿no? Para poder, dice, ¿no?, llegar al conocimiento de Él, y ese conocimiento nos llenará de alegría, ¿no? Dice, no, entonces hablando, como decía, nuestro corazón, ¿no?, que es nuestro propio pensamiento, tiene que entrar en nuestro corazón esa sabiduría, tiene que entrar ese conocimiento en nuestro corazón, la palabra de Dios, porque dice en Proverbios 4:23, ¿no?, dice en la NTV también, sí, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, porque dice en la Reina Valera, de él mana la vida, de nuestro corazón mana la vida. Entonces cuidar nuestro corazón, ¿no?, que puedas entender la palabra de Dios. En otras versiones dice, sobre todas estas cosas, cuida tu mente, dice, porque el corazón habla también de la mente, dice, cuida tu mente, porque ella es la fuente de tu vida, ¿no? Entonces, poder cuidar nuestra mente teniendo el entendimiento, el apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, poder tener esa mente de Cristo y no nuestro propio pensamiento, nuestro propio conocimiento, no, muchas veces con nuestro propio yo, ¿no?, muchas veces hemos sembrado tal vez mal, ¿no?, la palabra de Dios, pero cuando entendemos podemos sembrar. Por eso dice, cuida tu corazón, cuida tu mente, porque ella es fuente de vida, ¿no? Entonces poder sembrar con entendimiento. Si no entendemos, muchas veces viene el malo, esa palabra que es sembrada, dice, nos quita, nos arrebata esa palabra si no entendemos. En Deuteronomio 28:12 nos dice la palabra, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. No, el Señor nos abre, dice, su buen tesoro. ¿Y qué es? El cielo. Hace un rato cantaban, ¿no?, que se abra el cielo, ¿no?, que se abra el cielo. Dice que Él nos abrirá su buen tesoro, que es el cielo. ¿Para qué? Dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, ¿no? Entonces, Él nos abrirá, dice, ese buen tesoro que es el cielo. ¿Para qué? Para bendecir esa lluvia, dice, para enviar lluvia. Y la lluvia es figura de la enseñanza. La enseñanza, dice, para los que no, tal vez conocen en Deuteronomio 32:2, dice, goteará la lluvia, ¿cómo dice? Yo lo tenía acá. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿no? Entonces, la lluvia es la enseñanza. Entonces, ahí dice que Él nos abre ese buen tesoro y nos manda la enseñanza de la palabra. ¿Para qué? Para bendecirnos, ¿no? Toda obra de nuestra mano, ¿no? Toda obra. Y dice, ¿no?, viendo
la lluvia, el domingo la pastora nos ha predicado también en Isaías 55:10. Dice, en la NTV, ponme. En la NTV. Ya. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento, ¿no? Dice, pero dice, la lluvia y la nieve descienden del cielo, ¿no? Y quedan, dice, en el suelo para regar. La lluvia, la enseñanza nos riega para producir esa semilla. Él decía que Dios es con quien nos da esa semilla, esa palabra, ¿no? Entonces la lluvia, ¿quién manda? Él, decía él, les voy a abrir mi buen tesoro para enviarles lluvia, para enviarles enseñanza. Esa enseñanza, ¿para qué? Para, dice, producir semilla para el agricultor. El agricultor decía que sembraba la semilla al llevar la palabra a otros, ¿no? Ese era el agricultor, ese era diríamos, el buen sembrador que entiende esa palabra, ¿no? Con esa enseñanza que es bajada del cielo, que Él nos abre ese buen tesoro para enviarnos la enseñanza y para darnos semilla para poder sembrar, ¿no? Porque es Dios quien provee la semilla al agricultor para sembrar, ¿no? Ahí en 2 Corintios 10 decía, ¿no? Que Dios quien provee la semilla al agricultor y luego, ¿no? Dice, para comer pan y da la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Entonces, si sembramos esa semilla bajada del cielo, que Él nos baja esa semilla, ¿no? Vamos a cosechar, dice, en gran manera. Vamos a cosechar una abundancia. Decía en la Reina Valera, dice, Él provee y multiplica esa semilla, ¿no? Dice, no, porque en la Reina Valera decía ahí en el 11, cuando dice, no he terminado de leer, espera. Dice, en el 11 dice, en la NTV dice, lo mismo sucede con mi palabra, lo envío siempre, dice, lo mismo sucede con mi palabra, lo envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Producirá en todos, la nación decía al principio, pues para llevar a todas las naciones esa semilla, esa palabra. Producirá en todos los lugares donde es enviado la palabra, donde es llevado la palabra, prosperará esa semilla, esa palabra, porque dice, decía en la Reina Valera, así será mi palabra que sale de mi boca, no, esa palabra que sale de la boca del Señor, dice, no volverá vacía, no volverá vacía, sino que será prosperada, dice. Entonces, la palabra de Dios, ¿no? Que nos baja esa enseñanza, esa lluvia de su buen tesoro que nos baja, son los dichos, y los dichos del Señor son poderosos. Los dichos de Dios son poderosos en la tierra para poder ejecutar. La pastora nos hablaba el domingo diciendo que la palabra hay que ejecutarla, no, hay que llevarla, hay que poder enseñarla. Entonces
dice ahí en Deuteronomio mismo, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Poder no oír esos dichos de Jehová, poder oír la palabra de Jehová que son poderosos, poder hablar lo que se nos enseña, ¿no? Y no mi propia enseñanza llevar a otros, ¿no? Si yo estoy llevando a otra palabra, otra enseñanza, es que no estoy sembrando en esa buena tierra para que pueda dar fruto. Dice, para cuando el apóstol, ¿dónde se me fue? Sí, el apóstol Pedro decía cuando 4:11, ponme. ¿Dónde está? Está ahí. Primera de Pedro 4:11. Él cuando decía, ¿no?, que la palabra tiene que ser de Dios, no mi palabra, no. El apóstol Pablo también lo decía. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio. Así no decía acá. Sí. Sí. ¿No? Entonces dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Poder hablar conforme a la palabra de Dios y no mi palabra, porque decíamos que la palabra la daba Dios. La palabra, sus dichos, sus palabras eran poderosas. Entonces, poder hablar conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo también decía, no, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, no, con denuedo el misterio del Evangelio. Está en Efesios 6:19. Sergio. Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No. Entonces, esa palabra tiene que ser una palabra de Dios, lo que sale de mi boca, porque ha salido de la boca de Dios para poder hablar la misma palabra, ¿no? La boca de una paternidad, ¿no? En este caso sería, ¿no? Tenemos que reconocer que hay una paternidad que habla de parte de Dios, que nos enseña de parte de Dios, y no solo ella, sino los 5 ministerios. Por eso decía, bendeciré las obras de tu mano. La mano es figura de los 5 ministerios, que nos enseña, que nos instruye para poder hablar, como dice la palabra, lo que debemos hablar, la palabra de Dios, la palabra conforme, ¿no? Dice, hable conforme a la palabra de Dios, poder hablar, o esa palabra que al abrir mi boca dice, ¿no?, que pueda ser hablado de Él, como debo hablar. Entonces eso nos enseña, ¿no? Viendo aquí, dice la palabra Dios, pero también tenemos que reconocer que hay una paternidad, unos maestros evangelistas, unos mayores que nos enseñan a cada día en diferentes, por las predicaciones, por los discipulados, por distintas maneras, incluso estando en la radio, aprendemos mucha palabra, pero esa palabra tiene que ser palabra de Dios. Tenemos que reconocer que el que nos está enseñando también habla esa palabra de Dios. Es bajada, esa palabra que sale de la boca de ellos es también la palabra de Dios. Entonces tenemos que reconocer
¿no? Para hablar lo mismo, ¿no? Hace un tiempo hablaba la pastora que tenemos que estar en el mismo sentir, tener esa misma regla, ¿no? Poder hablar como Él dice, ¿no? Que debo hablar de Él como debo hablar, ¿no? Entonces, en Proverbios, hablando de la enseñanza, ¿no? Entonces tenemos que ser enseñados, que esa nos baja la enseñanza de Él, de su buen tesoro, dice, nos manda esa enseñanza para poder sembrar. Primeramente se sembrará en nosotros y después poder llevar a sembrar a otros que no conocen la palabra. Proverbio 23:12. Sí. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces, poder aplicar mi corazón, poder aplicar mi mente, poder aplicar mi conocimiento a la enseñanza y mis oídos, ¿no?, a la palabra de sabiduría. Poder, dice, aplicar es acercar mi corazón a la enseñanza, instruir mi corazón a la enseñanza, ¿no? Y mis oídos a la sabiduría de Dios, a esa sabiduría de la que Dios nos enseña cada día, ¿no? A esa enseñanza. En Gálatas 6:6 nos dice la palabra, que la pastora también lo leía, en la NTV, ponme. En la NTV. Sí. Ay. Dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Bájame más. Más. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan de esa naturaleza destrucción, muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, ¿no? Dice el 9, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido, ¿no? Entonces, poder, ¿no? Dice, no nos tenemos que dejar engañar ni burlarnos de la palabra, de la enseñanza, sino dice que porque lo que vamos a sembrar, vamos a cosechar. Si cosechamos, dice, para la naturaleza, vamos a cosechar eso también. Pero dice, si lo que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque muchas veces nos cansamos de hacer el bien. Dice, ya no puedo, yo no puedo, no lo voy a poder hacer, para mí es muy grande. Entonces ponemos muchas excusas. Por eso dice, si no nos damos por vencidos, no, el darnos por vencido muchas veces ya no queremos avanzar más, ya no queremos ir más para poder sembrar. Dice en Marcos 13:24, sí, 24. Sí.
Sí, dice, pero en aquellos días, a ver, no, me parece que no es eso. No, Mateo es, perdona. Dice, le refirió a la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras, dice, dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, no, si sembramos la semilla, pero nos quedamos dormidos, ¿no? Nos quedamos dormidos, dice, pero mientras dormían los hombres, en otra versión creo lo estaba viendo también, a ver. No, me parece que no lo he puesto. No, me parece que no lo puse, pero no, mientras, dice, nos dormimos, viene el enemigo y siembra la cizaña, ¿no? Sembró. Sí, el 25 lo dice. Pero en otra versión decía, o el 37 creo que es, a ver. El 37, ahí mismo, pero el 37, bájame a ver. Porque ahí cuando los discípulos no entendían qué era la cizaña, el Señor Jesús se los explica qué era la cizaña, ¿no? ¿Qué era la cizaña? Porque dice, mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en la tierra. En la versión BLS ponme el 37. Sí. Dice, Jesús les dijo, el que siembra, ahí les estaba explicando, porque los discípulos más arriba les decía, explícanos qué es la cizaña en el campo, les decía. No, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, le dijo, soy yo, el Hijo del Hombre. Dice, el terreno es el mundo. Y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. ¿No? Entonces está diciendo, el terreno es el mundo, pero el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, le está diciendo el Señor Jesús. Dice, el terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Dice, la semilla de cizaña son los que obedecen al diablo. No. Entonces, si no estamos obedeciendo la palabra del reino, es que dice, estamos siendo una semilla de cizaña, que no obedecen la palabra de Dios, sino obedecen al enemigo, al diablo, dice, ¿no? Dicen, en otras versiones decía, el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino, la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Entonces esa cizaña, dice, viene el enemigo y siembra cizaña, siembra una palabra que no es de Dios, ¿no? Si no estamos entendiendo, puede venir otro y nos siembra otra semilla, entonces nos quedamos confundidos. ¿Cuál es la palabra verdadera? ¿Si el otro o el otro? Nos quedamos confundidos y muchas veces nos perdemos. Pero muchas veces eso es por quedarnos dormidos. No estamos velando. Dice, mientras dormían, vino un enemigo y sembró esa semilla. Por quedarnos dormidos
muchas veces nos dejamos sembrar una palabra que no pertenece al reino de Dios. No. Y dice que obedecemos a la palabra del maligno. Obedecemos a la palabra del mal. Porque decía, ¿no?, que el agricultor era que sembraba la semilla a llevar la palabra de Dios a otras personas. Entonces, si no entendemos, sembraremos en vez de la palabra de Dios, en vez de esa semilla, de esa buena semilla, sembraremos cizaña, dice. No, sembraremos cizaña a llevar al otro si no entendemos la palabra. Porque dice también, la semilla que cayeron en buena tierra representa los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Entonces, esa buena semilla, para poder yo ser esa buena semilla, sembrar esa buena semilla, tengo que oír y entender, ¿no?, la palabra de Dios. Entonces producirá fruto, ¿no? Porque decía, el que oye y entiende da fruto. Poder dar fruto, poder ser prosperado en la palabra, poder ser, porque decía ahí en Isaías que esa enseñanza nos daba para prosperar, ¿no? Para prosperar todos los lugares de donde yo lo envíe, decía. Entonces poder no sembrar una semilla, que el Señor nos abre ese buen tesoro para bajarnos de esa enseñanza, para ser prosperado, para que sea bendecido las obras de mi mano, ¿no? Porque dice, todos estamos preparados para hacer buena obra, y para que andamos en esa, una obra está predestinada de cada uno de nosotros, y tenemos que andar en esa obra de Dios, ¿no? Haciendo esa obra, y será prosperada en las naciones, decía la palabra. Será prosperada, será multiplicada, será provisto de toda palabra buena. Entonces, no, pero para eso no tengo que dormirme, para no ser una semilla de cizaña, sin entendimiento, o como decía el salmista, sin entendimiento, sujetado a la fuerza y no entendiendo la palabra, estar en el reino, poder entrar en el reino de Dios con entendimiento, con sabiduría, llegando a la estatura del varón perfecto, poder entender y llegar a esa estatura del varón perfecto, con ese conocimiento de Él, ¿no? Amén. Hasta ahí era la palabra, ¿no? Entonces vamos a orar, ¿no? Cierran sus ojos, ¿no? Gracias, papá, por esta palabra que ha sido soltada, ¿no? Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que han abierto sus oídos, han abierto su ojo del entendimiento para poder entender esta palabra. A todos los que nos están mirando por el Facebook, también, papá, pueda ser, ¿no?, ese agricultor que pueda sembrar la buena semilla a otros que no conocen, y así pueda ser, como dice, donde lo envíe pueda prosperar esa semilla, pueda dar fruto en abundancia con ese entendimiento, con ese conocimiento, llegando a ser, ¿no?, perfectos en toda buena obra. Entonces nuestra obra será bendecida. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a todos los que nos han visto, oído por el Facebook, sean bendecidos, ¿no? Y también sean con esta palabra a los que están tal vez enfermos, sanados, ¿no?, con esta palabra soltada, porque los dichos de Jehová son poderosos para restaurar, para sanar, para levantar a todos, tal vez los que pasan dificultades, o los que no tienen entendimiento. El Señor, su palabra del Señor es poderoso para levantarlo, para sanarlo. Gracias, papá, en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.